Problema 5. En el circuito de la figura nos piden calcular, en la parte A, la corriente en la resistencia R, la resistencia R, la PEM desconocida, y luego en el caso de cuál sería la corriente en la resistencia R si se interrumpe el circuito en el punto X. Bien, en el circuito nosotros vemos que existen tres corrientes. En el circuito, en la resistencia de 18 ohms pasa la corriente de 0,296 amperes hacia la derecha. En la resistencia de 35 ohms pasa la corriente de 0,190 amperes hacia la izquierda. Por lo tanto, en la resistencia superior a R pasaría una corriente hacia la izquierda, I, llamada I. Como sabemos entonces ahora, la polaridad es que en la resistencia inferior, en el lado izquierdo es positivo, en el lado derecho es negativo. En la resistencia de 35 ohms, el lado derecho es positivo, el lado izquierdo es negativo. Y en la resistencia R, el lado derecho es positivo y el lado izquierdo es negativo. Vamos a plantear ahora los recorridos. El recorrido 1 es en sentido antihorario, en la malla inferior. El recorrido 2 sería en sentido antihorario, en la malla superior. Y el recorrido 3 sería sentido también antihorario, pero en la malla exterior. Calculemos entonces ahora la corriente en la resistencia R. Es decir, nos piden calcular la corriente I. Entonces, de la ley de Kirchhoff, la primera ley de Kirchhoff. La ley dice que la corriente que entra en un nodo sería igual a las corrientes que salen de ese mismo nodo. Entonces, como vemos que la corriente de 0,296 amperes está entrando al nodo de la derecha, entonces las corrientes que salgan serían la de 190 amperes, la de 0,190 amperes y la corriente I. Por lo tanto, 0,296 sería igual a 0,190 más I. Entonces I sería igual a 0,106 amperes, que sería la corriente que pasa por la resistencia R. Parte B. Para calcular la resistencia R, tendremos que usar la segunda regla de Kirchhoff. Y para eso lo vamos a plantear en el recorrido exterior, es decir, en el recorrido 3. La regla de Kirchhoff me dice que la suma de voltajes en todo el circuito debería ser 0. Planteemos entonces la segunda regla de Kirchhoff en el recorrido 3. Como mi recorrido es en sentido antihorario y la corriente va en la misma dirección, entonces el voltaje en la resistencia de 18 ohms sería negativo. Y aplicando la ley de Ohm sería 18 menos 18 por 0,296. Seguimos el recorrido. Llegamos a la resistencia R. El recorrido sigue siendo en la misma dirección que la corriente. Entonces ponemos menos la resistencia R por la corriente, que es 0,106 amperes. Llegamos ahora al voltaje de 9 volts. Como ahora el recorrido es sentido contrario, al signo, es decir, nos estamos encontrando primero ahora con el signo negativo, entonces ahí corresponde el signo más.
9 volts. Y esto sería igual a 0. Haciendo los cálculos, entonces obtenemos que R es igual a 34,6 ohms. Bien, entonces ya tenemos calculado la resistencia R. Ahora, para calcular la FEM desconocida, aplicaremos nuevamente la segunda regla de Kirchhoff, pero ahora en el recorrido 2. Nuevamente, empezamos en la resistencia 18 ohms. Tenemos que menos 18 por 0,296. Nos vamos ahora a la resistencia de 35 ohms. Nuevamente tiene la misma dirección que la corriente, corresponde al signo menos, entonces debería ser menos 35 por 0,190, que es la corriente. Seguimos el recorrido. Ahora como vemos el signo menos, ahí corresponde más LE, y esto sería igual a 0. Por lo tanto, E sería igual a 12 volts. Para calcular ahora la última parte, como nos dice que se interrumpe el circuito en el punto E, es lo mismo que si estuviera cortándose el circuito. Es decir, que no pasaría corriente por la resistencia de 35 ohms. Eso quiere decir que toda la corriente pasaría por la resistencia R. Es decir, la corriente que circula ahora por el circuito externo sería 0,296. Entonces, en el recorrido 3, pero ahora con la corriente 0,296, la misma para todos los dispositivos, es decir, tanto para la resistencia 18 ohms como para la resistencia de R, y aplicando la segunda regla de Kirchhoff, sería menos 18 ohms por la corriente, que es 0,296. Nos vamos a la parte superior. Ahora sería menos R. Como ahora la corriente no se interrumpe, entonces sería 0,296 la corriente y más 9 volts. Y esto es igual a 0. Por lo tanto, la resistencia sería ahora 12,4 ohms. Entonces, ¿cuál sería la corriente que ha circulado por la resistencia R? La misma que pasó por la resistencia 18 ohms, o sea, 0,296 amperes.